Buenas tardes, chicos. Ahora estamos a partir de hoy retomando con nuestras clases de Electrotecnia 2. Yo les pido disculpas por el atraso en mandar este video. Ya hace creo que 2 semanas desde que nos reunimos al iniciar el nuevo semestre después de las vacaciones de julio, y yo me había comprometido a grabar este video, ¿sí? Lamentablemente falleció mi madre hace casi una semana, poco más que una semana, y ella estuvo muy enferma las semanas antes de fallecer, y eso me imposibilitó de trabajar. Por ese motivo no les pude hacer el video y les pido disculpas por eso, pero si Dios quiere, a partir de hoy seguimos ya con los trabajos. Este video viene, este video viene a resolver la duda presentada por uno de sus compañeros, por uno de ustedes, que me cuestionaba, que no sabía, no entendía cómo calcular la tensión entre los puntos A y B del circuito. Se trata del problema número 3 de la lista 3 de ejercicios. De esta forma también aprovechamos para hacer el ejercicio paso a paso y recordar cómo se resuelven los problemas, ¿sí? Yo les recuerdo que ustedes van a tener que volver a mirar los videos e intentar resolver por su cuenta. Y cada uno me hará las preguntas que necesite, ¿sí? Y si es necesario, nos reuniremos en una clase online vía Meet o vía Zoom para tratar de sacar las dudas que haga falta, ¿correcto? Pero mientras tanto, trabajaremos con los videos de la forma que lo estamos haciendo. Después de resolver este problema, tenemos que comenzar ya con circuitos trifásicos. Pues bien, para resolver este problema, en primer lugar, necesitamos calcular la corriente que circula por la fuente, es decir, la corriente IS, para luego poder calcular la corriente I1 e I2, ¿sí? Si nos ponemos a observar el problema, vemos que la tensión que tenemos a la salida de la fuente es la misma tensión que tenemos en cada una de las cargas, ¿sí? Por este motivo, en cada una, perdón, de las ramas en paralelo que alimenta la rama 1 y la rama 2. Es decir, que podemos calcular directamente I1 e I2 sin calcular primero IS, ¿correcto? Pero como el enunciado del problema pide calcular IS, lo vamos a hacer. Para calcular IS, la I total de la fuente, tenemos dos formas de trabajar. La primera se trata de calcular I1 e I2 y aplicar la ley de Kirchhoff de las corrientes en el nodo, llamemos el nodo 1. De esta forma, tenemos que IS es igual a I1 más I2. La otra forma es calcular directamente I1 calculando la impedancia de cada una de las ramas, agrupar en paralelo, calcular la corriente IS y después calcular I1 e I2. Cualquiera de las dos formas es totalmente válida, ¿correcto? Entonces, en primer lugar, vamos a calcular, vamos a encontrar el circuito simplificado. Para eso vamos a calcular lo que yo voy a llamar como Z1 y Z2, ¿correcto? Para recordar, acá en un costadito les dejo, recuerden, letra mayúscula con un trazo arriba, fasor, ¿correcto? Letra mayúscula sin nada arriba, valor eficaz. En el libro o en la lista de ejercicios, el fasor es una letra mayúscula en negrito, ¿sí? Mucho más gordita que una letra común.
Y un valor eficaz es la letra mayúscula común, ¿correcto? Como no podemos hacer letra negrita en el cuaderno porque es muy difícil, usamos el trazo arriba, ¿correcto? Pues bien, ¿cuánto vale Z1? Z1 vale entonces, observando la figura anterior, R1 más XL. Son los dos elementos que están en serie. Tenemos que sumar los dos elementos. ¿Cuánto vale eso? Vale R1 más JXL. Y Z2 va a ser igual a R más XC. R2 más XC. Por lo tanto, Z2 es igual a R2, perdón, menos JXC. Bien, de esta forma reemplazamos los valores y tenemos que Z1 es igual a 3 más J4 ohms. Y Z2 va a ser igual a 8 menos J6 ohms. Bien. Una vez que tenemos calculados esto, yo voy a calcular de la siguiente forma un circuito. No nos olvidemos de la fuente nunca. Voy a calcular un circuito donde tengamos una impedancia total. Esa impedancia total va a ser igual ZT. Entonces, el valor de Z1, Z total, perdón, será igual a Z1 en paralelo con Z2. ¿Sí? De esta forma podemos escribir que Z total será igual a Z total será igual entonces a 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 y todo a la inversa, ¿correcto? Para quienes gustan de la otra fórmula, podemos recordar que 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2, todo eso a la inversa se puede escribir como Z1 por Z2, saco factor común, me queda Z2, multiplico por 1, Z2 más, saco factor común del denominador, con Z2 me queda Z1, multiplicado por 1 igual a Z1. Todo esto a la menos 1 es igual a la inversa, o sea que es Z1 por Z2 dividido Z1 más Z2. O sea que esto aquí es igual que escribir Z1 por Z2 dividido Z1 más Z2. ¿Correcto? Colocando esto en números, tenemos que Z total va a ser igual a Z1 por Z2. ¿Cómo se multiplican las impedancias? ¿Cómo se multiplican los fasores o los números complejos? Si hacemos memoria, vamos a recordar que para multiplicar fasores o números complejos necesitamos usarlos en la forma polar, ¿correcto? Para esto, antes de continuar con la operación, yo voy a convertir aquí Z1 a la forma polar. Recuerden que este cálculo se puede hacer directamente en la calculadora. Por lo tanto, si yo tengo el número en la forma rectangular y quiero polar, en mi calculadora es Shift, con la tecla más aparece la palabra pol. Y ahí escribo 3, coma. Si ustedes pueden ver bien aquí, la coma está arriba del paréntesis. Entonces, Shift, coma. Recuerden que es la coma y no es el punto. 4.
igual a 5 con un ángulo de 53 grados. 53,1 para los exigentes. Y Z2 será igual, mismo procedimiento, Shift Pol 8, y ahora es 6 negativo. Por lo tanto, coloco primero el menos. Recuerden que es el menos del negativo, no el menos de la operación matemática. Menos 6, cierro paréntesis, igual a 10 con ángulo de menos 36,86 grados. ¿Correcto? Cambio de hoja. Continuamos con el problema. Por lo tanto, Z total será igual a Z1 por Z2. Por lo tanto, 5 con ángulo de 53,1 multiplicado por 10 con ángulo de menos 36,86. Todo eso dividido la suma de Z1 más Z2. Para sumar, ¿qué tipo de número, qué tipo de representación usamos? Usamos la representación rectangular. Por lo tanto, tenemos 3 más J4 sumado a 8 menos J6. En el próximo paso, procedemos a resolver la multiplicación. ¿Cómo resolvimos multiplicación? Multiplicamos módulo con módulo, 5 por 10, 50, y sumamos ángulo con ángulo. 53,1 menos, mejor, 53,1 más menos 36,86 es igual a 16,24 positivo. ¿Correcto? Suma. ¿Cómo resuelvo la suma? Parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. 3 más 8, 11, 4 menos 6 menos J2. ¿Correcto? ¿Qué falta ahora? Falta la división. Por lo tanto, Z total va a ser igual a 50 con ángulo de 16,24 dividido por 11 con ángulo de menos J2. ¿Puedo dividir un número en la forma rectangular con un número en la forma polar? No, necesito pasar este número a polar. ¿Correcto? ¿Cuánto vale este número en polar? Mismo procedimiento. 11, 2 negativo igual a 11,18 con ángulo de menos 10,3. Por lo tanto, escribimos en la ecuación 11,18 con ángulo de menos 10,3 y resolvemos. ¿Cómo resolvemos? Dividimos módulos, restamos ángulos, ¿correcto? De esta forma tenemos 50 dividido 11,18
igual a 4,47 con ángulo de 16,24 menos 10,3, ángulo de 26,54, 26,54. ¿Correcto? Tenemos entonces la impedancia total. Si representamos esto, tenemos que la impedancia vale aproximadamente algo como esto, ¿sí? Donde este ángulo es 26,54 y este módulo es 4,47. ¿Correcto? Pues bien, una vez que tenemos calculada la impedancia, podemos calcular la corriente IS. Para calcular la corriente IS, observando la figura, tenemos la tensión de la fuente, aplicando la ley de Ohm, y es igual a E sobre Z total. Por lo tanto, buscando en la primera hoja, recordamos que la tensión de la fuente son 100 voltios con ángulo de 0. Es igual a 100 voltios con ángulo de 0, 0 grados, dividido por 4,47 con ángulo de 26,54. De esta forma, obtendremos que la corriente vale 100 dividido 4,47 igual a 22,37 con un ángulo que vale 0 menos 26,54 igual a menos 26,54 grados. Y esto es una corriente. Y ese entonces es igual a 22,37 amperes con ángulo de menos 26,54. Si dibujamos esto, tendremos entonces IS con el ángulo phi y con el módulo ρ. ¿Correcto? Es eso que obtenemos. Bien, en el próximo paso necesitamos calcular BAB, la tensión entre los puntos A y B. ¿Correcto? Para eso, primero necesitamos I2, E y 1. Para calcular I1, sabemos que la tensión de la fuente es la misma que la que tenemos en la impedancia Z1. Aquí se puede ver más claro. La tensión en la fuente es la misma tensión que en Z1 y que en Z2, porque están en paralelo, ¿correcto? Cuidado, cuidado. Si tuviéramos una impedancia más, un ZX en esta parte, y por aquí circulaba la corriente IS, la tensión aquí ya no es más la misma que aquí,
¿correcto? Porque aquí aparece una caída de tensión. Y esa caída de tensión cambia la tensión de la fuente en relación a la tensión de la carga. Bien, continuamos con el problema. De esta forma vamos a calcular I1 como siendo la tensión en la fuente. Entonces calculamos la corriente I1 como E sobre Z1. Ya teníamos calculado nuestro problema. Z1 en la forma polar. Aquí está. Por lo tanto, esto es igual a 100 con ángulo de 0 dividido 5 con ángulo de 53,1. 100 dividido 5 es igual a 20 y el ángulo es de 0 menos 53 menos 53,1 grados. ¿Correcto? Si dibujamos esto aquí, tenemos que I1 es igual aproximadamente a esto. ¿Correcto? Calculamos ahora I2. I2 es igual a E dividido por Z2. Igual a 100 con ángulo de 0 dividido Z2, que vale 10 con ángulo de menos 36,86 grados. 100 dividido 10 es igual a 10 con ángulo de 0 menos 35 menos 36 igual a 36 positivo. 36,86. De esa forma obtenemos que I2 es esto acá con ángulo de 36 grados. ¿Correcto? Pues bien, en este momento lo mejor es volver a dibujar el problema original. Tenemos la fuente. Tenemos R1. Tenemos R1 XL, R2 y XC. Y aquí tenemos los puntos A y B. Y el problema pide calcular B a B. ¿Cómo calculamos B a B? Para calcular la tensión entre los puntos A y B, nosotros vamos a tener vamos a tener la tensión B a B. Cuando la expresamos como B a B, estamos asumiendo, siempre que representamos una tensión con dos letras, es decir, entre dos puntos, estamos asumiendo que la primera letra tiene el potencial mayor. Por lo tanto, aquí sería más, menos, ¿correcto? La tensión aumenta de A para B, ¿correcto? Por lo tanto, decimos lo siguiente. Aplicamos la ley de Kirchhoff de las corrientes. Aquí tenemos las corrientes IS, I1 y 2. Por lo tanto, la tensión cae en R1 en este sentido y cae en R2